¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en su programa Diálogos Divinos. Estamos preciosamente acompañados con el doctor Salvador Tomás Mina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, con Alejandro Cárrega. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Leo. Hola, doctor. ¿Qué Hola, tal? Ale. Y con su servidora Alejandra López. Bueno, seguimos aquí en el tema de fundamentos. Es un tema muy importante para poder asimilar y saber exactamente qué es lo que quiere Jesús de nosotros, ¿verdad? Así es. Y es un irnos adentrando en este camino que Jesús le va trazando a Luisa, porque es el camino que nosotros debemos emprender y debemos de adoptar como propio para poder llegar a entrar en este reino. O sea, es un camino difícil, realmente no es sencillo, pero bueno, es cuestión de irnos poco a poco acostumbrando e irlo haciendo propio, y vamos a ir viendo cómo en la medida que lo vayamos practicando Jesús va dándose a nosotros, ¿no? Y eso será como la contraparte del sufrimiento, del desapego y por el gozo de la pertenencia o de la unión con Jesús. Mucho depende de nuestra apertura, ¿verdad? Así es. O sea, es totalmente, depende de nosotros, ¿no? Y esta es la única parte que nos toca el actuar directamente a nosotros. O sea, todo este trayecto que hemos ido viendo es el disponer el alma, disponerse a vivir en esta divina voluntad. A veces lo comparamos a ese museo, ¿no? O sea, un museo en que queremos ir, en que hemos tenido los folletos del museo y que nos entusiasma todo lo que podemos ver dentro de él. Nos entusiasma y queremos entrar, pero pues para entrar hay que llegar a la taquilla y pagar el boleto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que estamos viendo ahorita es exactamente eso, esa parte de entrar, a decidirnos y llegar a la taquilla y decir, quiero entrar, aquí está el boleto. Y el boleto es mi voluntad. Todo lo que hemos ido oyendo y todo lo que Jesús le ha ido instruyendo a Luisa, ese es el pago. Una vez dentro, prácticamente ya no hay nada que hacer, más que ir viendo, prestando atención, suma atención a lo que vamos viendo para irlo haciendo nuestro. Pero existe un grave peligro, que en este museo hay ventanas que dan al exterior. Si nosotros nos estamos continuamente asomando al exterior, en vez de estar atentos a lo que existe en el interior, Jesús nos dice que como lo que hay afuera son las miserias, y como las miserias son propiedad nuestra, no de Dios, lo que es de Dios es lo que está dentro de este museo, entonces lo que pasa es que tarde o temprano nos vamos a salir. Así que el punto es llegar, entusiasmarnos con el folleto, que son los escritos, y llegar a pagar este boleto, que es todo lo que hemos estado tratando de poner como fundamentos. O sea, estos fundamentos los vamos a terminar el día que estemos dentro de la divina voluntad. ¿Sí? Así que bueno, sigamos. Nos habíamos quedado en la parte donde Jesús deja sola a Luisa. Hasta este momento Jesús había estado continuamente con ella, indicándole el cómo hacer lo que él le iba indicando, ayudándola en sus meditaciones, en su desapego, en esa confianza que debería de tener con él. Pero llega un momento en que le dice, ahora quiero ver cómo te comportas tú sola. Esto es importantísimo porque nos está hablando de la parte personal que debemos asumir como nuestra. Y esta parte personal no requiere de ayudas. No requiere de ayudas. Es nosotros. Nosotros somos los que debemos luchar, nosotros somos los que debemos sobreponernos a todo lo que vaya sucediendo para ir demostrándole a Jesús que en realidad queremos entrar aquí.
Entonces, bueno, pues esto es lo que nos va diciendo y le empieza a dar las indicaciones de cómo comportarnos durante la ausencia de él. Vamos a leer un poco lo que Luisa va poniendo. Está en el libro 1, ¿no? En el libro 1, en el inciso 78. Vamos a ver qué nos... Y es lo que dice Jesús: están en el mundo, pero no son del mundo. No son del mundo. Pero de alguna forma tenemos que estar en el mundo para poder ejercitar nuestro libre albedrío, ¿no? Así es. Claro. Entonces no sería muy fácil si nos sacan de... Bueno, claro, si nos sacan del mundo y nos ponen ya en la parte espiritual, en la parte divina, pues ya todo sería muy sencillo, ¿no? Y no tendríamos el mérito. Y no tendríamos el mérito. No, esto debe ser aquí y debe ser producido por nosotros con toda la amalgama de problemas, de dificultades, de dolor, de sufrimiento, pero debe ser voluntario, ¿sí? A ver, entonces vamos a... En el numeral 78 Jesús le dice a Luisa: has hecho mal al estarte tan turbada. ¿No sabes tú que yo soy espíritu de paz? Y la primera cosa que te recomiendo es no disturbar la paz del corazón. Este es un punto que es esencial. No disturbar la paz del corazón. ¿Cuántas intranquilidades no nos asaltan durante el día? Todos los días, a cada momento. Así es. Sí. Cualquier situación que se nos presenta, cualquier momento, o sea, que no va acorde con lo que yo quisiera tener, con lo que yo quisiera estar viviendo, me pone en este punto de turbación, ¿sí? De intranquilidad. Y entonces Jesús le dice: ¿no sabes tú que yo soy espíritu de paz? ¿Cómo vas a combinar a mí, que soy espíritu de paz, contigo, que prácticamente eres espíritu de turbación? No se puede, es agua y aceite, ¿no? Sí. Cuando en la oración no puedes recogerte, no quiero que pienses en esto o aquello, cómo es o cómo no es. Haciendo así, tú misma llamas a la distracción. Más bien, cuando te encuentres en este estado, la primera cosa es que te humilles, confesándote merecedora de esas penas, poniéndote como un humilde corderillo en manos del verdugo, que mientras lo mata, le lame las manos. Así tú, mientras te ves golpeada, abatida, sola, te resignarás ante mis santas disposiciones. Me agradecerás de todo corazón, besarás la mano que te golpea, reconociéndote indigna de esas penas. Después, a ver, esto también hay que irlo entendiendo. Cuando nos encontremos en esos momentos de turbación, o sea, generalmente nos ponemos a pensar el por qué estoy así. Me aflijo por el por qué estoy de esta manera. sí, E incluso trato de remediarlo. sí, ¿Sí? sí, O sea, entro en desesperación y así ¿qué es. hago? Busco ayuda. Ujú. Entonces Jesús le dice y nos dice a todos: no pienses en eso, porque en el momento en que estás pensándolo, en ese momento lo que está pasando es que tú misma estás propiciando esa turbación, tú misma estás propiciando ese quitar la atención de mí y lo estás poniendo en ese punto de querer corregir lo que estás sintiendo. ¿Sí? Bueno. Y luego le dice: cuando estés en ese estado, es humíllate. Confiésate merecedor o merecedora de eso que estás poniendo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me veo a mí mismo, reconozco lo que soy, en ese momento voy a reconocer que lo que estoy pasando, pues realmente me lo merezco, ¿no? Sí. Me lo merezco por la vida que he llevado, por todo lo que ha pasado a través de mi historia, y simplemente reconocerme como merecedor de esa pena, ¿no? Y al contrario, nos sale barato. Ah, eso sí. Digo, a comparación de lo que Nos sale merecen. barato. Así es. Y entonces nos vamos a resignar. Estamos hablando de virtudes porque estamos hablando de antes de vivir en la divina voluntad. Estamos hablando de virtudes de resignación
Y resignación a lo que Dios está disponiendo de nosotros. No es a lo que me está pasando, sino es a lo que Dios está disponiendo que yo pase. Por lo tanto, debo estar total y absolutamente de acuerdo con Él para irme acostumbrando a que la voluntad de Dios se va haciendo como voluntad propia. ¿Sí? Es ese proceso de ir adoptando la voluntad de Dios como voluntad propia, que es lo que nos hablaba el cardenal Ratzinger, cuando ya fue Benedicto XVI, que el ir adoptando la voluntad divina como propia nos hace crecer en ese punto de la amistad, y que ese punto de la amistad se va creciendo hasta que la divina voluntad ya no llega a ser una voluntad ajena a mí, sino que llega a ser mi propia voluntad. Es diferente a la resignación. Así es. Ahorita aquí le habla de resignación por lo que decíamos, ¿no? Que es el proceso de ir de enseñanza, Luisa, pero en la parte de las virtudes. Nosotros debemos entenderlo, y también yo no puedo pensar en vivir en la divina voluntad si no he entrado. O sea, entonces necesitamos pagar el boleto que es y irnos poco a poco acostumbrando a vivir en este ambiente de despojo de lo nuestro. ¿Sí? A ver, seguimos. Haciendo así, tu oración subirá ante mi trono como incienso olorosísimo, herirá mi corazón y atraerá sobre ti nuevas gracias y nuevos carismas. Eso es otro punto. En la medida que yo vaya haciendo esto, en la medida que yo me vaya forzando a aceptarlo, es en la medida en la que estoy haciendo que Jesús me vaya dotando con más gracias, con más dones, para poder sufrir mejor esto y poder vencerlo. Así que la manera de pedir ayuda no es llegar y decir ayúdame, sino es el actuar y el humillarme y el soportar todo esto, y eso es como Jesús nos va a ir dando cada vez más armas para enfrentarnos a todo lo que estamos pasando. Este es un nuevo trabajo de todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. O sea, mientras nuestra voluntad esté actuando, este es el trabajo que debemos hacer. En el momento que nuestra voluntad ya no actúe por sí sola, en ese momento todo esto pasó a la historia. ¿Sí? Porque ya será la divina voluntad la que esté actuando en nosotros. El demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. Ese es otro punto importante. El demonio no puede nada contra un alma decidida a hacer esto, decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Y una de las maneras es esta. El aceptar la voluntad de Dios, el humillarse, el estar totalmente sometido, es veneno para Satanás, porque él es el padre del orgullo, de la soberbia. Por lo tanto, en el momento que ve un alma humilde, un alma sencilla, un alma que se humilla, en ese momento él no puede actuar sobre aquella alma, ¿no? He aquí que donde tú creías perder, harás grandes adquisiciones. Así es. Otro de los problemas que tenía Luisa, de los que Luisa se queja, es que no solamente no podía meditar, no podía rezar, sino que en el momento de la comunión ya no podía permanecer mucho tiempo en meditación. Uno de los momentos más, más importantes de nuestro día, para nosotros, para Luisa, pero para nosotros, es la visita diaria de Jesús a nuestra alma. Esa visita que Jesús hacía sensiblemente a Luisa en su interior, que lo veía, lo oía, lo tocaba. Ahora, para nosotros, la comunión es como ese momento de la visita de Jesús.
porque es de alguna manera sensible, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo en nuestro paladar, lo estamos tomando, lo estamos pasando a nuestro interior, y ahí la fe nos indica que ahí está Jesús. Así que este momento de la Eucaristía es el momento de la visita diaria de Jesús a nosotros. ¿Qué tanto quiero ver a Jesús? ¿Qué tanto quisiera estar con Él? Es qué tan seguido debo acudir a la Eucaristía. Así que bueno, pues esto, cuando Luisa se queja de que después de la Eucaristía no puede tener esa actitud de recogimiento, de estar meditando y todo, eso es de lo que se queja, ¿sí? Ahí. Y entonces Jesús nos va a enseñar a todos cómo debemos hacer. Porque lo habrán notado, no sé, pero creo que a todo mundo nos pasa, que llega un momento en que la comunión como que ya no nos dice nada. No sé en realidad si lo hayan percibido, pero lo tomamos como un acto más... rutinario. No sé, rutinario. Y estos son pruebas, son momentos de prueba, no es que lo estemos sintiendo nosotros o haciendo nosotros, sino es una prueba que Jesús nos está poniendo. Entonces vamos a oír qué es lo que debemos hacer para vencer esto, ¿sí? A ver, Ale, si nos quieres leer. En el siguiente numeral 79 le dice Jesús: respecto a la comunión, no quiero que te aflijas de que no sabes estar. Cuando en la comunión te encuentres sola, agonizante, piensa que te quiero un poco en mi compañía, en la agonía del huerto. Ojo con esto. La agonía del huerto es Jesús sintiéndose solo y quedándose solo. Lleva a sus apóstoles, a 3 apóstoles con él, y los 3 apóstoles, o sea, se duermen. No lo acompañan en este momento. E incluso siente la separación del Padre en esos momentos, porque tiene que tomar todo el sufrimiento y toda la humanidad, a toda la familia humana, la tiene que tomar sobre de él y tiene que empezar a vivir todo aquello desde su interior como si realmente fuera de él. Así que necesitaba ayuda, necesitaba compañía. Por eso lleva a 3 apóstoles, pero también lo dejan solo. En este momento en que nos sentimos desolados, que no sentimos nada en nuestro interior cuando Jesús está con nosotros, Jesús quiere ponerlo en igualdad con lo que él sintió allá. Por eso es que es importante esto. Me quiere en compañía con él en el huerto, pero en compañía no nada más de estar con él, sino estar sintiendo lo que él siente. La verdadera amistad no es acompañar nada más, sino es compartir todo lo que se está percibiendo. Por lo tanto, quiero estar compartiendo con Jesús porque quiero estarlo aliviando y quiero que sienta realmente que estoy con él, ¿no? Dice Carolina, estas visitas de Jesús también pueden ser cuando vamos a visitarlo en el tabernáculo o en Santísimo Sacramento expuesto, la de la comunión. Sí, o sea, es una visita, es un estarlo viendo, pero es un estarlo viendo de lejos. ¿Sí? No es un estar en compañía con él. Ojalá que esto se entienda. Luisa, o sea, tiene la necesidad de sentir a un Jesús que le habla, a un Jesús que la escucha, a un Jesús que la acompaña, a un Jesús al cual puede ella acompañar. En la exposición del Santísimo, bueno, tenemos a un Jesús que está ahí expuesto, que nosotros lo estamos viendo, lo estamos, no sé, o sea, de alguna manera percibiendo, pero de lejos, jamás en mi interior. Aunque se dice que en la forma espiritual, en fin, pero no es lo mismo.
En el momento que yo voy a recibirlo, es Jesús que penetra en mí, que está en mí, que se funde conmigo. Yo pienso que es infinitamente superior el comulgar que el asistir a una adoración del Santísimo. No estoy menospreciando la adoración al Santísimo, que quede muy claro, pero estoy diciendo que de eso a recibirlo eucarísticamente es preferible recibirlo eucarísticamente. Cuando yo lo recibo, lo alivio. Cuando yo lo visito, bueno, me dice, bueno, mi hijo me acompaña, pero de lejos. No comparte conmigo. Por tanto, ponte junto a mí y haz una comparación entre tus penas y las mías. Mira, tú sola y privada de mí, y yo también solo, abandonado por mis más fieles amigos que están adormilados, dejado solo hasta por mi divino Padre, y además en medio de penas acerbísimas, rodeado de serpientes, de víboras y de perros enfurecidos, los cuales eran los pecados de los hombres. Esto es muy fuerte, muy fuerte realmente, sí. O sea, está rodeado por nuestros pecados, o sea, no me puedo eximir de estar ahí porque alguna vez he pecado. Bueno, eso de alguna vez ojalá fuera cierto, ¿no? Y aquí nos dice donde casi también estaban los tuyos. Así es. Hemos pecado casi toda nuestra vida, hemos cometido faltas y sobre todo hemos actuado no en la unión con la divina voluntad. Por lo tanto, hemos estado en continuas deudas con Él por no darle la oportunidad de poner una vida de Él en cada acto nuestro. Así que bueno, estos son los perros enfurecidos. Todo esto que está diciendo es tremendo, pero hay que entender que soy yo el que está ahí. Soy yo el que está ahí. Esa vida que hemos llevado hasta ahora y que de alguna manera seguimos infringiendo en Él estos momentos, ¿no? Así que bueno, es momento de revertir y decirle: Jesús, no estás solo, aquí estoy contigo, quiero acompañarte, quiero estar aquí, quiero estar junto contigo, quiero tomar parte en lo que tú estás sufriendo y no me separaré de ti, no como tus apóstoles dormidos, sino como verdadera compañía. Y como no tengo la, ¿cómo diríamos?, el momento de estar meditando, porque ese era el sufrimiento de Luisa y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces. O sea, de que no sentimos nada, no pensamos. Y entonces hay que ponernos en ese momento y decirle: Señor, aquí estoy. Comparto contigo este sufrimiento y por lo tanto es lo que yo estoy sintiendo, es lo que tú estás sintiendo y te lo ofrezco. Y en ese momento vamos a ver qué nos dice Jesús. Dice: y donde también estaban los tuyos, que hacían su parte, que me parecía que me querían devorar vivo. Mi corazón sintió tanta opresión que me lo sentí como si estuviera bajo una prensa, tanto que sudé viva sangre. Ahí es donde ya puede Jesús sudar sangre, que esto es difícil en un humano normal, ¿no? Así es. O sea, parte esta pena tremenda, y parte que nos dice en otros lugares que tiene que tomar sobre de sí la pasión de la divina voluntad. O sea, el rechazo que la divina voluntad ha tenido es el rechazo, es ese sufrimiento, lo tiene que tomar como propio y sufrirlo él, porque él es el órgano sufriente de la divinidad. Así que todo el sufrimiento de la divina voluntad lo tiene que tomar él, pero ese sufrimiento de la divina voluntad es por mi rechazo. No es un sufrimiento de ella, sino es infringido por mí. Sí. Así que bueno, estamos en este momento terrible de enfrentarnos a una verdad que quizá no nos guste. Yo soy el responsable de todo lo que Jesús sufrió. Y ese yo soy el responsable hay que tomarlo en serio. Sí.
Y personal. Y personal, no nada más decir, es los pecados, mis pecados, no. Y los de todos. Soy el responsable de lo que Jesús sufrió. Dime tú, ¿cuándo has llegado a sufrir tanto? Entonces, cuando te encuentres privada de mí, afligida, vacía de todo consuelo, llena de tristezas, de afanes, de penas, ven junto a mí, límpiame esa sangre, ofréceme esas penas como alivio de mi amarguísima agonía. ¿Cuáles penas? Las penas que estamos sufriendo nosotros. Eso, por no podernos concentrar ni podernos estar en compañía de Él en el momento de la comunión. Uh-huh. Haciendo así encontrarás el modo de entretenerte conmigo después de la comunión. No que no sufras, porque la pena más amarga que puedo dar a mis almas queridas es el privarlas de mí. Pero tú, pensando que con tu sufrir me das consuelo, estarás contenta. Bueno, entonces son dos recomendaciones que Jesús nos hace para estos momentos de sequedad, de vacío espiritual, y que hay que irlo pues practicando en nosotros. Otra de las cosas que le pide a Luisa y que también deberíamos de tenerlo como parte nuestra, le dice que él tiene que estar con él, visitarlo en el Santísimo, y le dice 33 veces al día. Y dice uno, caray, ¿y cómo? ¿A qué hora? ¿A qué horas trabajo? ¿A qué horas hago? Y entonces Jesús le dice, mira, es que esto lo quiero que lo hagas en todo momento, en todo momento. O sea, que durante tu actividad normal, con tu pensamiento te pongas en este punto. Y aquí tenemos dos momentos en el día que son importantes. El despertar y el dormir. El prepararnos para irnos a dormir. Y dentro de ese primer momento del día y ese último momento del día, Jesús nos dice cómo debemos de estar, de visitarlo en el Santísimo Sacramento. Son unas lecturas que están al principio del libro 11, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a oír parte de esto. Sí, porque es larga, pero el principio. Uh-huh. Dice, el adiós de la tarde a Jesús sacramentado. Oh Jesús mío, prisionero celestial, ya el sol está en el ocaso y las tinieblas invaden la tierra, y tú quedas solo en el tabernáculo de amor. Me parece verte triste por la soledad de la noche, no teniendo en torno a ti la corona de tus hijos y de tus tiernas esposas, que al menos te hagan compañía en tu voluntario cautiverio. Ese sería el adiós de la tarde. ¿Hay a las esposas que se refiere quiénes son? Sus tiernas esposas. ¿Quiénes serán? ¿Las almas amantes? Todas las almas, o sea, que él quisiera que estuvieran con él. Okay. Así que todo esto que le falta se lo vamos a entregar en ese momento, o sea, de irnos a entregar al sueño y poner la intención de que aún dormidos nos quedemos junto con él en el tabernáculo. Porque estas son palabras de Luisa, pero podemos poner nuestras propias palabras. Claro. El punto es el hecho de situarnos ahí. Uh-huh. O sea, en el momento de irnos a dormir, situarnos ahí, en el momento de despertar, situarnos ahí. Y luego 31 veces, ¿sí? Ya están estas dos para completar las 33. En el día, o sea, estar continuamente con esta idea de estar junto con Jesús en el sacramento, en el tabernáculo, acompañándolo. Sí. Aunque estemos ocupados en lo que estemos, no importa, pero la idea, la intención de estar junto a Él. Y con eso completamos todo. Y dice, los buenos días a Jesús. Oh Jesús mío, dulce prisionero de amor, heme aquí contigo de nuevo. Te dejé con decirte adiós, y ahora vuelvo a ti diciéndote,
Buenos días. Me consumí el alma de volverte a ver en esta prisión de amor para darte mis amorosos saludos, mis latidos afectuosos, mis respiros encendidos, mis deseos ardientes y toda yo misma, para infundirme toda en ti y dejarme toda en ti, en perpetuo recuerdo y prenda de mi amor constante hacia ti. Así es, ese es como el inicio y el fundamento de esto, ¿no? Lo que sigue son palabras que generalmente deberíamos de externar, pero las nuestras. Yo no creo que sea conveniente seguir lo que Luisa dijo, sino ese mutuo propio de entrega hacia Dios, ¿no? Algo que es importante en cuanto a esto, yo sí quisiera ponerlo aquí sobre la mesa, porque le dice Jesús que en cuanto a estas visitas que le pide y actos de reparación, o sea que la visita va a ser para reparar. Dice, debes saber que todo lo que hice en el curso de los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. O sea, no es un Jesús que esté inactivo, que esté nada más presente, sino es un Jesús que está repitiendo todo lo que hizo en su vida. ¿Qué hizo en su vida? Reparar. Reconstruir al hombre a través del sufrimiento. O sea que realmente lo que está pasando en ese momento es que Jesús está repitiendo su pasión de 34 años ahí en el sacramento. Por lo tanto, debemos entender que ir a visitarlo, ir a estar enfrente de él, en estas visitas, es para honrarlo, para amarlo, para darle todo lo que el hombre no le ha dado, hasta donde podamos, nosotros desde nuestra voluntad. Y por eso yo decía que es muy superior el irlo a recibir, porque en el momento de recibirlo le estamos dando la oportunidad de decir, Señor, para esto te quedaste. Esto es lo que hiciste en el sacramento, esto es lo que hiciste en tu vida. Ahora quiero hacer realidad todo aquello que tú hiciste, poniéndote en mí, que esa es la finalidad, y dándote vida a través de mi propia humanidad, ¿no? Me está preguntando May, ¿cuáles son las reflexiones personales de las que Jesús habla y dice que nos hacen mucho daño? O sea, las reflexiones personales que dice que nos quitemos. Pues, ¿cuáles serían? O sea, pues todas, yo creo. O sea, todo lo que se refiere a nosotros, ¿no? Si el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida, entonces todo lo que se refiere a mi vida humana, a mi vida de voluntad humana, es un salirme de la divina voluntad. Entonces todas las reflexiones que debo tener son de acuerdo a mi vida que me están participando, que sería la vida divina, y todo lo que yo esté continuamente viendo debe ser eso, porque eso es lo que la divina voluntad o lo que a la divina voluntad le interesa. A la divina voluntad no le interesa en un momento dado las cuestiones personales. No que se desentienda, no que no le importemos, sino que la divina voluntad estando en nosotros, la divina voluntad nos otorga todo. Entonces ya no hay por qué estar con esas reflexiones personales, sobre todo entendiendo que lo que nos pueda pasar es decisión de ella y siempre para nuestro bien. Así que es todo lo que, como dijiste, Ale, todo lo que podamos estar reflexionando sobre nosotros. Sí. Sí. Bueno, entonces, uniéndote conmigo en el sacramento con mis mismas intenciones. Ese es otro de los puntos importantes. No con mis intenciones, sino con sus intenciones. Cada vez que yo lo reciba sacramentado o cada vez que lo vaya a visitar al Santísimo, debo de hacer
todo esto de repetir, intentar repetir lo que él vive, pero con sus mismas intenciones. ¿Sus mismas intenciones cuáles serán? Pues también la de reparación. Reparación. Darle gloria y honor al Padre. Así es. Restituirle, corresponderle en amor también. Así es. Uh-huh. Entonces, eso es lo que debemos hacer. No con las intenciones de una voluntad humana, sino con sus mismas intenciones, ¿sí? Y ahí es cuando le dice que el primer pensamiento de la mañana debe ir dirigido hasta acompañarlo en el tabernáculo, y el último pensamiento también a lo mismo, que es lo que nos acaba de leer Alejandro. Junto con esto, bueno, yo le agrego es el irlo a recibir. O sea, Luisa lo recibía diariamente y ella lo veía, lo oía y todo. Nosotros debemos de fundirnos en este Jesús que estamos recibiendo y con sus mismas intenciones rehacer todo lo que él hacía. Esto se concretiza más ya en las 24 horas de la Pasión, ¿no? El libro de las 24 horas. Ya como que ya lo redondea, ya nos damos cuenta exactamente de lo que hacía Jesús, la divinidad, en todo su trayecto de su pasión. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Porque aquí como que todavía estaba un poquito vago, ¿no? Sí. Pero ya en las 24 horas ya es más directo. Ya es, exacto, ya es más dirigido a todo lo que él estaba pasando. Y todavía no se las dicta, muchos años después, ¿no? Las horas de la Pasión son escritas, sí, mucho tiempo después. Dice Edith Mireya, el leer y meditar el libro de las horas de la Pasión puede hacer que obtengamos el don de la divina voluntad. Bueno, es parte de la acción que debemos tener. ¿Qué debo hacer para obtener el don? Es lo que estamos llevando como fundamentos, ¿no? Que es toda esta parte inicial de qué debo de practicar o de hacer o de dejar para que la divina voluntad venga a mí. La lectura del libro de las horas de la Pasión es muy útil porque ahí ya empezamos a entender lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y en ese momento podemos irnos adentrando en ese sufrimiento de Jesús para ir sabiendo lo que yo debo hacer. Porque si está hablando de acompañarlo con sus mismas intenciones, bueno, debo saber cuáles eran las intenciones de Jesús, que es lo que decías hace un momento. Uh-huh. O sea, vamos a reparar, vamos a vivir lo que él vivió. Uh-huh. Dice José Luis, se puede combinar para girar en los escritos de María Valtorta. A mí me lleva al lugar donde se llevó a cabo aquel acto de Jesús. ¿Es válido? Sí, o sea, María Valtorta es una ayuda invaluable. Así que sí, yo creo que el leer María Valtorta es una ayuda, vuelvo a repetir, invaluable. Dice el padre Dengo, ¿podría ubicar en la divina voluntad la frase de Santa Isabel de la Trinidad que dice: quisiera ser para ti como una humanidad suplementaria donde puedas venir a renovar en mí todos tus misterios? Bueno, esto prácticamente se lo dice Jesús a Luisa cuando le dice que debe fundirse totalmente con él y debe de llevar a cabo todo lo que él hace, incluso en la parte material. Había ocasiones en que Luisa veía y sentía cómo Jesús se difundía en todo su cuerpo. Dice, yo veía cómo la mano de Jesús se fundía en la mía. La parte de vivir lo que él vivió es no solo en la parte espiritual, sino también en la parte material, en la parte humana. Jesús le dice a Luisa, estoy buscando nuevas humanidades en donde continuar mi pasión. Cantidad de ocasiones le dice, estoy obrando a través de ti. No eres tú la que escribe, soy yo el que escribe. No eres tú la que estás pensando esto, soy yo el que te estoy proporcionando este pensamiento.
O sea, todos los escritos nos van conduciendo a esta unidad entre Jesús y la criatura. Especificar una lectura así que diga esto es muy difícil porque es casi en todo. O sea, es más, queda como promesa, vamos a entresacar algunas y en el próximo programa con mucho gusto se los ponemos. O sea, al principio ponemos algunas 2, 3 lecturas donde Jesús está identificando la humanidad de Luisa con su propia humanidad. ¿Sí? Dice Alfonso, los buenos días a Jesús sacramentado pueden meditarse sin modificaciones, sí, porque son palabras del mismo Jesús. Sí, totalmente. O sea, se pueden hacer y se pueden leer si la hacemos en verdad como nuestra. Pero yo insisto, recordemos que Jesús nos ha hecho a todos diferentes. Incluso le dice a Luisa, cuando Luisa dice que cuando el reino esté extendido en la tierra, que será muy hermoso, porque todos seremos santos, todos seremos santos divinos y todos iguales. Y Jesús le dice, no, te equivocas, todos serán diferentes, divinos pero diferentes. A cada uno le voy a poner algo, una vida mía, pero con distinto matiz para ir completando todo lo que yo soy, pero en varios. Por lo tanto, los pensamientos, las palabras de uno no serán los pensamientos ni las palabras del otro. La intención y la finalidad será la misma, pero el modo de llegar a esa finalidad será diferente. Jesús dice que la santidad del vivir en la divina voluntad es una santidad donde es al tú por tú con el alma, donde solamente el alma y él, o sea, no está poniendo más. Dice que el amor debe ser solo, no triangulado. Así que yo le diría, ¿se puede leer? Por supuesto que se puede leer, pero no estaría mal el empezar a hacerlo en forma espontánea, con mis mismas palabras, con mis mismos sentimientos, desde la divina voluntad. Si no es la divina voluntad, entonces mejor leemos el escrito de Luisa. Uh-huh. ¿Hay alguna otra? No, ¿verdad? Dice Alfonso, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola pueden ser camino a la divina voluntad. Pues, ¿qué le digo? Que mejor lea los Camino, escritos. sí. O sea, cualquier actividad que va enfocada a la santidad humana, porque para eso son estos ejercicios, al mejoramiento de la persona, a esa espiritualización de mis actos, pero siempre desde la voluntad humana, nos dan un adelanto muy grande en cuanto a la santidad, pero la santidad basada en las virtudes. Para llegar a la santidad divina, lo primero que necesitamos hacer es despojarnos de todo aquello. Por lo tanto, ¿me puede ayudar? Pues sí, o sea, en algún modo a entender un poco más, a quizá a interiorizarme, a espiritualizar más mi vida, pero a final de cuentas me lo tengo que despojar para adoptar la voluntad divina en mí. Así que la pregunta sería, bueno, ¿tendrá sentido? Sí, no ya estamos, estando en la divina voluntad. Ya. Pues ya no. Y si yo lo que quiero es llegar a la divina voluntad, debo seguir lo que Jesús le va dictando a Luisa. En algún momento le dice a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo vivir en mi voluntad. Entonces, bueno, si de ellas salen las verdaderas enseñanzas, pues ¿qué debo leer? Los escritos, porque ahí está marcado todos los pasos que debemos seguir. ¿Puedo usar otros caminos? Sí, pero esos caminos los tengo que dejar al final.
Por lo tanto, si los tengo que dejar, bueno, la pregunta es, ¿para qué los sigo? Sí, en Luisa ya está todo, ¿no? Claro. Así es. ¿Perderíamos tiempo? Un tiempo De muy alguna valioso, manera, son actos menos que estamos haciendo. O sea, quizás estemos haciendo actos de santidad humana, muy buena, indiscutiblemente, pero que tendremos que dejar y que no son actos divinos, sino son actos de santidad humana. Eso es lo que podríamos decir. No sé, ¿ustedes qué piensan? Es que si ya Jesús está viviendo en nuestra vida, ¿lo vamos a poner a leer estos ejercicios a Jesús? Lo dijiste de una manera muy contundente, ¿sí? O sea, si la vida que voy a vivir de aquí en adelante en la divina voluntad es la vida de Jesús, pues entonces la pregunta sería, ¿realmente Jesús haría esto? Sería, ¿Tú qué dices? no, regresar. Que no, que no. No. Hay algo que yo quisiera, porque se prestó para alguna de estas cuestiones que nos están haciendo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 521, el famosísimo 521, nos habla y nos dice que debemos continuar y cumplir, llevar a cabo en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y que Él va a hacer que nosotros lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nos va a fundir haciendo una sola cosa. Y que lo que Él hacía hace 2000 años, lo estoy haciendo junto con Él desde aquí. Porque estoy inmerso en la divina voluntad y la divina voluntad no tiene tiempo. Y que lo que yo estoy haciendo ahorita, Él está poniéndose en mí, no para hacer lo que hago yo, sino para repetir lo que hizo Él allá, repetirlo en mis actos, en el hoy. Por lo tanto, estamos teniendo a un Jesús, ¿cómo diríamos? ¿Bilocado? No bilocado, sino en el tiempo, que el tiempo no pasa por Él, sino que es un Jesús que se mantiene continuamente actuando. En ese momento, en el momento en el que yo tengo este Jesús actuando en mí, haciendo lo suyo y yo haciendo lo suyo allá y aquí, yo pregunto, ¿qué me puede ayudar todo lo que se ha hecho a través de voluntad humana y de virtudes? Ya nada. Definitivamente me sirven, lo voy a decir y sé que puede causar un poquito de, así como de comezón. Me puede servir de estorbo. Sí, para puede regresar y servir salirse de la estorbo. divina voluntad. Así es. Y lo quiero decir por esto, porque aún la presencia de Jesús puede servir de estorbo. A Luisa, la presencia de Jesús sensible le servía de estorbo. Y se lo dice Jesús a Luisa. Ya por ahí de los 20, o sea, 20 en cuanto al número del libro. Un día está Luisa inquieta, queriendo ver a Jesús, buscándolo por todos lados. Y entonces Jesús le dice, oye, es que no has entendido que te he dejado en poder de algo superior a mí. Y ese algo superior a mí es mi voluntad, es mi querer. En Él estoy yo. O sea, no es que esté separado, sino yo estoy inmerso en mi voluntad, estoy inmerso en mi querer. Por lo tanto, acostúmbrate a vivir con Él. Ya cuando estés muy, muy desesperada, bueno, toca mi voluntad, tócala y me aparezco, para que entiendas que yo estoy ahí. Pero todo lo que está pasando fuera te está sirviendo de estorbo porque no te permite concentrarte plenamente en lo que es superior a mí, que es mi voluntad. Ejercicios de San Ignacio. Buenos en santidad humana. ¿Cómo sería tocar la voluntad de Dios que le decía Jesús a Luisa? Ay, no, ahora sí me hiciste una pregunta muy difícil, no tengo la menor idea. Jesús le dice, toca mi voluntad y en ese momento yo me aparezco. Yo me lo imagino, esto es imaginación, tocar su voluntad. En un momento dado, ponerme consciente de que todo lo que estoy haciendo no sale de mi voluntad, sino de la voluntad divina. O sea,
sentir el obrar de la divina voluntad a través de mí. ¿Regresar a mi nada? Bueno, tu nada ya era necesaria para llegar a ese punto, ¿no? Así Pregunta Maritza. Me crea confusión el saber cuándo no actúa mi voluntad humana. ¿Cuándo no actúa? Podemos decir que cuando no, la respuesta de siempre, perdón que la repita, pero pues es la mejor definición que yo tengo. Cuando no me encuentre mi finalidad, cuando yo no me encuentre yo en mis acciones, en ese momento ya no estoy, ya no es mi voluntad. Cuando en todo lo que haga, lo único que encuentre sea el obrar de la divina voluntad, la gloria a Dios por eso, el estar reparando por todo lo que la humanidad le ha hecho, no importa si estoy trabajando, si estoy conviviendo con familiares, con amistades, si estoy, no sé, o sea, en donde esté, lo que debe privar es la idea, la intención de estarle dando vida a la divina voluntad. Si existe alguna motivación desde el punto de vista humano, ahí es mi voluntad la que está obrando. Leemos lo de... Ahorita, es que, bueno, después de esto, lo que Luisa está tratando de pedir, así lo que tiene miedo de no poder llegar a hacerlo por sí misma, es el poder dedicarse a todo esto y poder estar actuando junto con Jesús y desde su voluntad, lo está diciendo desde su voluntad. No me siento capaz de hacerlo sola. Vamos a referirnos a una lectura del libro 2, donde Jesús, no hablándole directamente a Luisa, sino hablándole al confesor a través de Luisa, Jesús le va a decir algo muy, muy ilustrativo. A ver si podemos leerlo. Dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. ¿Qué número era? Es el 243 en el párrafo 2. Esto es importante, sin que ahí mismo, o sea, como la fe soy yo, y yo contengo todo, ahora, sin que tú pienses en el cómo, ¿en qué más? En lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y qué harás. O sea, quita todas tus ideas, porque siempre que nosotros queremos algo o pedimos algo, nos empezamos a imaginar cómo puede llegar a mí. Y a veces hasta nos ponemos a imaginar cómo debe actuar Dios para hacérmelo llegar. ¿Sí? O sea, es curioso. Le queremos dar consejos. Le queremos decir, mira, tú hazlo de esta manera porque así es como yo quisiera. Entonces, el punto es importante. Tú no te apures. No pienses ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ni de qué manera. Eso no te interesa. Yo te lo voy a dar. Ese es el punto, ¿no? Y eso lo centro en esto que hemos estado diciendo, en que ella duda de cómo poder llevar a cabo todo sin la presencia de Él. Entonces Jesús le dice, ¿cuándo te he faltado? Quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que quieras, te la daré. Cualquier ayuda que quieras, te la daré. Por eso está esto que nos acaba de leer Alejandro. Él nos va a dar todo lo necesario. A partir de este momento, o sea, viene algo que va a ser tremendo para Luisa y sobre todo tremendo para nosotros.
porque ya después de que él ha pasado todo, la renuncia, el despojo, el abandono, las reglas de vida, todo esto de que la prueba de dejarla sola, actuando sola y todo. Un día llega Jesús y le dice, bueno, ¿realmente me amas? Y entonces Luisa le dice, claro que sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Pero se lo repetía, y se lo repetía, es casi como cuando a Pedro le dice, Pedro, sí. ¿me amas? Entonces Jesús le pregunta, ¿me quieres? ¿Verdaderamente estás dispuesta a hacer lo que yo quiero, a sacrificar incluso tu vida por amor mío? Yo creo que estas preguntas son muy, muy difíciles, porque si Jesús de repente se nos presentara y nos dijera, ¿en verdad me quieres? ¿Lo quieres, Alejandro? Sí. ¿Lo quieres, Alejandra? Sí. ¿Sí? ¿Estarían dispuestos a cualquier sufrimiento que Él quisiera darles? A cualquiera. Pues nos pasaría como a Luisa, ¿no? Que nuestra naturaleza temblaría porque pensaríamos, chispas, ¿qué va a querer? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir, no? Sí. Incluso a dar tu vida por amor suyo. Híjole, está difícil la respuesta. Así es. Cuando la vida nos la pide un acto heroico, no sé si se entienda. Cuando yo de repente expongo mi vida por un momento determinado y la expongo como un acto así espontáneo, es fácil arriesgarse porque casi nunca pienso en que estoy exponiendo mi vida. Pongo por delante lo que quiero hacer, salvar a una persona, en fin, entrometerte dentro de una pelea, de una riña. Hasta por un animalito no estaríamos dispuestos, ¿no? A hacer algún sacrificio. Así es, así es. Y en ese momento dice uno, bueno, de acuerdo, sí lo hago, pero estaríamos dispuestos a que si te la piden con anterioridad y te dicen, ¿sabes qué? ¿Estás dispuesta incluso a morir por amor mío? Y no es una respuesta así de, sí, Señor, no, sino te lo está diciendo en realidad. No, y a Luisa lo tenía enfrente de ella, así, viéndolo a los ojos muy directo. Entonces, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto, Alejandro? Es lo que estamos buscando. En eso estamos trabajando. Llegar a eso. Exactamente. Y entonces Jesús le dice, bueno, si tú me dices que me quieres, si tú estás pronta a hacer lo que yo quiero, también yo haré lo que quieras tú. Listo. Y después de esto va a empezar este punto que decíamos, que es tremendo y tremendo para nosotros. Pero pues debido al tiempo yo creo que lo vamos a dejar para la semana entrante, para no dejarlo a medias. Y digo la semana entrante, el próximo programa que tengamos. Sí. Y ya podremos ver qué es lo que sucede, ¿no? Creo que hay otras preguntas. Sí, quedan varias preguntas. Son también de otros temas. Bueno, María dice, desde algunos años atrás ofrezco al Señor un ayuno, oración y Santa Misa los días lunes por las almas del purgatorio. Con la divina voluntad debo dejar esta forma de ayudar a las benditas almas. No. Al contrario, se extiende más, ¿no? O sea, por eso, dejar el ayuno, dejar las oraciones por las benditas almas del purgatorio, está bien, es un buen acto, es un sufragio, un sacrificio, pero yo le preguntaría, ¿por qué no mejor va al purgatorio y les lleva las penas, la sangre de Jesús a todas, las baña con la sangre de Jesús, las deposita en las llagas de Jesús, las embellece con la belleza de Jesús, les da el amor que ellas deberían de haberle dado a Jesús y te lo da a Jesús? ¿Por qué no mejor hacer eso? Que es lo mismo que decíamos hace un momento con los ejercicios, ¿no? O sea, hay algo superior, hay algo que es mejor,
que aquello. No es dejar de pedir, dejar de orar, dejar de dar sufragios, sino de llevar cada vez más el alivio a esas almas del purgatorio. Entonces esto es dentro de la divina voluntad. Lo otro es bueno, sí, indiscutible, pero no se compara a esto, porque aquello es hecho en voluntad humana y lo podría hacer en voluntad divina, pues sí. O sea, pero siendo en voluntad divina, lo mismo da ayunar que desayunar. Sí, porque es lo que Jesús quiera, ¿no? Así es. Y es llevarle toda la potencia, toda la fuerza de la vida de Jesús, depositarse a las almas del purgatorio, bañarlas con las llagas de Jesús. Ahí están las horas de la pasión para ver cómo Luisa, junto con María, llevaba todo el sufrimiento de Jesús a esas almas y como muchas de esas almas salían del purgatorio por aquellos sufragios que ella hacían. Ajá. No, nos dice el padre Dengo. San Juan de la Cruz dice, las cosas de Dios no llevan a ninguna parte. A Dios se va por la nada. Jesús en mí, que me hace santo, fundiéndose en mi nada. Es interesante esa frase, padre. O sea, las cosas de Dios no me llevan a nada. A ninguna parte. A ninguna parte. A Dios se va por la nada. Claro, a Dios se le llega por la nada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es esto de se le llega por la nada? En la divina voluntad es el punto culminante para que la divina voluntad venga a nosotros. En la santidad humana, la nada sería el ser humilde, el estar totalmente llegando al punto de no soy nada, que no se podría entender cómo llegar a la nada, pero es la humildad. Así que sí, estamos de acuerdo, y se llega a Dios por la nada. Nos pregunta Gerardo de cómo tratar de vivir la Cuaresma en el divino querer. Repitiendo con las mismas intenciones todos los sufrimientos de Jesús, acompañándolo en todos sus sufrimientos, y para eso tenemos las horas de la pasión, para estarlo continuamente repitiendo, y si ya las tengo integradas en mí, entonces ahora lo puedo hacer desde mis propias palabras, pero acompañando siempre a Jesús y sirviéndole no solo de cirineo, ¿sí? No solo de un cirineo, o sea, alguien que llegue a cargarle la cruz a Jesús, sino de involucrarnos en Jesús mismo para que ahora todo el sufrimiento de Él lo llevemos nosotros. Dice Hilda, bueno, también de cómo quedarían las novenas tradicionales, como la del Espíritu Santo, la de la Virgen Madre, la corona de misericordia. ¿Eso desaparecería en la divina voluntad? Dice, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Ya todo lo demás quedó más chico. ¿Dónde? Todo lo demás ya queda más chico. Claro. Claro. Yo entiendo que nos cuesta mucho trabajo, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero yo pienso que si tomamos en cuenta que todo lo que existe hasta ahora es camino para llegar a Dios, todo. Bueno, en el momento que lleguemos a Dios tenemos que dejar el camino. No puedo entrar en Dios con el camino en mí. No sé si esto se entienda. Ahora, si ya llegamos a Dios, bueno, el camino ya me sirvió, qué bueno, bendito camino. Ahora se lo dejo a los demás para que los demás lo sigan. Pero yo ya llegué. Ahora me despojo del camino y me pongo aquí. ¿Por qué? Porque en Dios no hay la preciosísima sangre. O sea, ahí vamos a vivir la preciosísima sangre. No la voy a tener como devoción.
Ahora voy a vivir cualquier aspecto de la vida de Jesús en mi vida y no voy a seguir lo que en el hombre hace. Voy a vivir la pobreza de Jesús, sí, pero desde su riqueza. No voy a seguir la pobreza de San Francisco de Asís. No sé si esto queda claro. O sea, ya no es el camino, sino es el vivir con Dios. ¿Para qué quiero el camino? Llegando. Y vivir en la divina voluntad es precisamente eso, llegar a esa unión con Dios. Le dice Jesús a Luisa, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí, desde la tierra? Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Ojo con esto, darle Dios a Dios. Y la pregunta es, ¿eso se podrá hacer desde nuestra espiritualidad de voluntad humana? No nos alcanza. Definitivamente no. ¿Para qué tendríamos que invocar su misericordia si ya vivimos en la misma misericordia? Así es, podemos interceder en el sentido de vivir lo que las demás criaturas deberían de haber vivido para pagarle a Dios por todo lo que ellos no han querido darle. Y eso va a motivar que haya misericordia para ellos. ¿Sí? En fin, es tener a Dios en nosotros. Y Dios nos quiere participar de todo lo de Él. Ojo con eso. Nos quiere participar de todo lo que Él es. Muchas cosas tenemos que cambiar. Muchos conceptos. Así es. Tenemos primero que entender. Debemos entender lo que está pasando. Debemos entender lo que es vivir en la divina voluntad. Y si yo trato de combinar lo anterior con lo nuevo, definitivamente nunca podremos llegar a nuestra nada. Y es desde la nada como se llega a Dios, como nos decía el Padre Dengo. Así que, amigos. Sí, hay unas preguntas que no se contestaron para no salirnos del tema, pero el miércoles se contestan en preguntas divinas, ¿verdad? Sí. Todas las preguntas que no vayan en función del tema, se las contestamos el miércoles, no hay problema. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias amigo. A ustedes, muchas Alejandro, gracias. Alejandra, Gracias. los Ale. Gracias. Nos oímos en el próximo. Gracias por todos sus comentarios, gracias por participar en este programa que es de ustedes.